Hoy comenzaré con mi tema, meiosis. ¿Qué es la meiosis? Se define como un proceso de división celular propio de las células reproductoras en el que una célula madre diploide da lugar a 4 células hijas haploides. ¿Para qué nos sirve esto? Se utiliza como un propósito en el cuerpo humano, que es la reproducción de gametos o células sexuales. Ahora que ya abarcamos la definición, comenzaremos con la interfase. Antes de iniciarse la meiosis, todos los cromosomas se duplican en un proceso similar a la duplicación de cromosomas al inicio de la mitosis. Fuera del núcleo de las células animales hay 2 centrosomas, cada uno contenido con un par de centriolos. Los 2 centrosomas son producidos por la duplicación de un centrosoma durante la interfase premeiótica, o sea, esta interfase. Los centrosomas funcionan como centros de organización de microtúbulos. Los microtúbulos se extienden radialmente de los centrosomas formando un áster. Una vez abarcada la interfase, podemos proseguir con la profase. En la interfase, los cromosomas se duplicaron y formaron las hermanas cromatídeas. En la profase 1, esas se condensan. El nucleolo desaparece durante la profase 1. En el citoplasma, el uso meiótico consistente de microtúbulos y otras proteínas se forma entre los 2 pares de centriolos cuando estos migran de polos opuestos a la célula. La profase 1 es la fase más larga de la meiosis, ocupando el 90% del tiempo de las 2 divisiones. Ahora, en la metafase 1, los centriolos se van a polos opuestos de la célula. Los pares de cromosomas homólogos están ahora fuertemente condensados y enrollados. Se empiezan a acomodar en un plano equidistante de los polos y se le denomina placa de la metafase. Las fibras del uso van de un polo a otro de la célula y unen a un cromosoma de cada par. En la anafase 1 empieza cuando los cromosomas de cada tetrada se separan y empiezan a moverse a polos de la célula como resultado de la acción del uso. En la telofase 1, los pares de cromosomas homólogos llegan a los polos de la célula, la membrana nuclear se forma y la citoquinesis produce 2 células. Ya que hemos abarcado la meiosis 1, proseguiré a la meiosis 2, iniciando con la profase 2. Como sabemos, en la meiosis 2 empieza sin ninguna replicación de cromosomas. En la profase 2, la membrana nuclear desaparece y se forma el uso meiótico. Mientras hay duplicación de cromosomas en la meiosis 1, en la meiosis 2 no sucede esto. Los centriolos se duplican. Continuando, después de la anterior fase, llega la metafase 2. Los cromosomas se acomodan en la placa ecuatorial de la metafase, parecido como sucede en la mitosis. Están unidos al ya completamente formado y uso meiótico. Bueno, ahora en la anafase 2 sucede lo siguiente. Los centrómeros se separan y los cromosomas individuales, o como mejor se conoce como cromátidas hijas, se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Llegamos a la telofase. Una membrana nuclear se forma alrededor de cada juego de cromosomas y la citoquinesis se lleva a cabo. La citoquinesis es la última parte de la meiosis, produciendo 4 células hijas, cada una con un juego haploide de cromosomas. La meiosis puede generar variabilidad genética. Una de estas formas es a través del proceso de entrecruzamiento de las cromátidas maternas y paternas durante la profase 1. De la meiosis se derivan la ovogénesis y espermatogénesis. Estos son un tipo de meiosis especializada para ya sea un óvulo o un espermatozoide. Es muy importante saber que la meiosis 1 solo genera 2 células hijas y en la meiosis 2 cada célula hija genera 2, o sea, en total el número generado de la meiosis 1 son 2 células hijas y de la meiosis 2, de esas 2 células hijas son 4.